Bueno, damos comienzo a esta segunda parte del webinar de ecografía y genética, el problema inverso. El doctor va a presentar casos sobre el primer trimestre. Como les decía, la primera parte está grabada, que fue la semana pasada. Les dejé el link para que lo puedan ver. Y cuando termine el webinar del día de hoy, también van a tener el video dentro de la semana. Les mandamos un mail, igual que en esta oportunidad. Yo los dejo con el doctor y, como siempre, consultas al final, las van dejando en el chat y yo después se las leo. Un gusto, Diego, te dejo con ellos. Bárbaro. Buenos días, ¿cómo les va, colegas? Disculpen la demora, tuve un pequeño problema de la conexión. Alejandra, ¿me escuchás? Habilitame la función de compartir, así ya puedo arrancar. Dame un segundo. Vamos con la segunda parte de este webinar a cargo de Sonocare, de la mano de Nutri, para ir mostrando casos y un poco la idea de... ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Muy bien. Un poco la idea de este webinar, de esta serie de casos, ir presentándolos rápido. Ya en el primero estuvimos charlando y viendo sobre los marcadores en sí y qué es lo que se considera en cada uno de ellos. Ahí les doy un pequeño resumen de lo que vamos a ver por si alguno no vio. Los marcadores clásicos, obviamente, translucencia, hueso de la nariz, Doppler de ductus venoso, ángulo maxilofacial, triángulo nasopalatino, translucencia interna, Doppler tricuspidio y la valoración anatómica. Vimos que a veces dentro de los marcadores hay distintos algoritmos diagnósticos que nos pueden llevar a perfilar un diagnóstico genético específico y siempre tratando de empezar a englobar los problemas de origen etiológico, partiendo desde un origen etiológico y no como un algoritmo puramente diagnóstico, sino tratar de pensar en el modo del desarrollo. Estamos en una etapa donde tenemos las metodologías genéticas al alcance de la mano, estamos en el año 2020, por más de que estemos donde estemos, podemos obtener buenos diagnósticos, buenos resultados y las metodologías existen. Lo que hay que perfilar y apuntar es qué estudio genético vamos a solicitar y para qué. Acá en el pequeño resumen que ya les mostré la otra vez, donde valoramos absolutamente todo, ahí la inserción del cordón, la parte anatómica de las 4 cavidades, si bien el corazón mide menos de 1 centímetro, lo podemos validar, podemos ver. Ahí la inserción a nivel del abdomen y viendo el sexo. Eso rápido lo vimos porque está toda la explicación en el video de la parte 1. Como les decía en la primera parte, yo siempre lleno esta fichita que es muy importante para recabar antecedentes. Si bien la consulta en el TN Plus es una consulta, una ecografía, la extracción de sangre y tratar de englobar. Si nosotros tenemos antecedentes, como les decía previamente en el webinar anterior, de que hay una enfermedad familiar, genética, y es lo que quieren averiguar, quizá esto no es lo que le tenemos que ofrecer, y ya partimos desde esa base del desarrollo a nivel de genética familiar, en donde tenemos que perfilar y observar lo que tenemos para ofrecerles para el diagnóstico. Supónganse que viene con un diagnóstico de un sobrino que tiene alguna enfermedad y uno hace el árbol genealógico o sospecha que es una enfermedad ligada al X y demás, y bueno, se le va a ofrecer, y la duda que tiene es esa, y a veces que no tienen diagnóstico, o alguna enfermedad dominante que tampoco tiene diagnóstico y uno en la consulta la puede llegar a sospechar por antecedentes genealógicos o antecedentes de malformaciones en sobrinos y demás. Entonces es muy importante completar esto, además de trasladarlo después a la ficha para que nos dé el resultado final en base a los riesgos de preeclampsia y riesgos de distintas trisomías, también como para tener un enfoque de qué es lo que le vamos a hacer. Siempre la ecografía se le va a hacer, obviamente que si hay algún antecedente específico para una enfermedad, obviamente que vamos a incluir el TN Plus para ver malformaciones de origen genético, que la mayoría son de origen multifactorial. Entonces, hay o no antecedente de algo genético específico, se sepa o no por parte de la familia, el estudio del TN siempre se debe realizar, porque es un pantallazo general en donde valoramos y vemos no solo los marcadores, que yo siempre los explico como rasgos a la familia,
que como que son rasgos que vemos de lejos, sino malformaciones en sí. Obviamente, no acostar a la paciente enseguida, valorar enseguida la actividad cardíaca fetal para ver dónde estamos parados en relación a eso, ya el diagnóstico de eso es inmediato, y dependiendo obviamente de la posición fetal, vamos a ir buscando los distintos marcadores ecográficos y morfológicos, donde vamos a tener diagnósticos morfológicos. Entonces, cuando ofrece siempre la limitante, va a ser casi siempre la translucencia nucal, una vez que uno adquiere ya la destreza y la práctica, el Doppler de ductus venoso. Fíjense, ahí vamos, directo le pusimos el color y vemos una cámara gástrica presente, pequeña, y un cordón umbilical con 2 vasos. ¿Está? Empezamos por ahí porque no lo teníamos bien en ángulo y teníamos que torcer un poquitito. Fíjense que ahí vimos un quiste en la placenta también. Teníamos que torcer el transductor y apoyar un poco en horizontal el transductor en sí para obtener los cortes longitudinales para valorar y ver bien el perfil fetal. Como les decía, siempre la limitante va a ser la translucencia. Un CRL de 45.9, estamos habilitados para hacer el TN, ya que va de 45 a 84 milímetros. Y mide 90, lo mido de menos, no, ya no entra dentro del protocolo y van a tener después alteraciones en lo que es la auditoría en sí, si es que se manejan con programas, el programa más conocido, el de UK, que es con el que yo me manejo, el de la FM. Vemos los movimientos, acuérdense que la valoración integral, en el primero veíamos cómo basculando el transductor desde un lado al otro, una vez que tenemos el longitudinal, fíjense, vamos y vemos la posición y el número de los miembros. Vemos el eje cardíaco, fíjense ahí donde están las válvulas, podemos dividir en 4, se ven las 4 cavidades, los ponemos del lado derecho y vamos a obtener en un ángulo de 30 grados, con un volumen de muestra de 2 a 3 milímetros, la válvula tricúspide, donde tenemos que ver entre cada latido que no haya regurgitación. Fíjense, ahí aparece. Tiene un sonido muy característico. Y tiene que cubrir, recuérdense, tenemos que obtener al menos 3 mediciones distintas, y tiene que cubrir dentro de lo que es la sístole al menos un 50%. En la sístole ventricular, acá, entre latido y latido. Fíjense que, acuérdense, como yo les decía, es muy reproducible. ¿Por qué? Porque no exactamente tenemos que estar bien en la válvula derecha, en la válvula tricúspide. Podemos poner el volumen de muestra de 2 a 2,5 milímetros en la cruz del corazón. Siempre lo que tiene que estar bien es el eje en 30 grados, en relación con la válvula. Y después, si tenemos una velocidad que aparece sin el registro de la válvula superior a los 60 centímetros segundos, tengan la seguridad de que es una regurgitación tricúspide, ya que la aorta y la pulmonar no superan la velocidad de 50. Entonces ahí tenemos un volumen regurgitado. Fíjense que estamos cerca de semana 11, puede ser fisiológico, puede ser. En los casos de estas son un poco más fáciles que los otros. Vemos el ductus venoso, también tenemos los criterios de medición. Siempre, para todo, tenemos que hacer absolutamente esquemáticos y tratar de observar y utilizar todos los criterios. El ductus venoso lo que tenemos es la valoración del índice de pulsatilidad. No vamos a presentarlo como onda A regurgitada o onda A ausente solamente, que es lo que refleja que es 1,18 el índice de pulsatilidad, ahí lo vemos, y tenemos una tabla para índice de pulsatilidad del ductus venoso. Vamos viendo, movemos un poquitito, vemos que tiene tantos movimientos, y bien estamos en 11 semanas, es una linda semana para hacer. ¿Por qué? Porque siempre está en esta posición, y entonces es mucho más fácil, como les decía, ya pasada la semana 13-14, el feto empieza a pronar los brazos y a mover más los miembros inferiores también, y el cuello lo rota, y eso hace más dificultosa la valoración de
la medida de la translucencia nucal. Fíjense que estamos tratando de buscar el perfil ideal y sin que el feto esté ni en flexión ni en extensión, en un parámetro promedio. Ahí la vemos que ya está francamente aumentada y vemos cómo se diferencia acá de la membrana amniótica, muy importante. Ahí ya apoyó, pero ya vimos que está aumentada y se diferencia bien de lo que es la membrana amniótica. Eso cuando recién comienzan a hacer este tipo de estudios puede llegar a ser una dificultad. Hoy por hoy con los equipos de alta gama, Mindra y Sonocare, utilizamos el CineLoop y con los movimientos que uno puede llegar a hacer, obtenemos buena calidad de imágenes para poder medir, auditarnos y demás. Ahí vemos otra vez, volvemos a valorar y vemos el cordón con 2 vasos. Vamos a tener una valoración. Fíjense que estoy esperando y estamos viendo, hacemos el zoom. Recuerden que también los equipos tenemos un zoom post proceso con el CineLoop. Casi se hace de manera automática y las fotos salen perfectas. Siempre tengan en cuenta de setear bien el equipo para primer trimestre, con las distancias focales bien a la altura del feto, porque las estructuras que vamos a valorar y ver dentro de lo que es el perfil fetal son varias estructuras y muy importantes, y a veces nos va a dar la coyuntura en relación a cuál es el camino diagnóstico a seguir. Fíjense acá, el video no está tan editado a propósito para que ustedes vean cómo valoramos mientras. Ahí tenemos la imagen, vamos con el CineLoop, las propias dificultades. Y bueno, tenemos los criterios de la translucencia nucal, la medimos, 3.4, recuerden, no es una clase solo de translucencia, recuerden que vamos para el desarrollo. La rama horizontal de lo que es la cruz donde apoyamos tiene que estar on, sobre la translucencia propiamente dicha. Fíjense que ahí vemos un quiste, no es la entrada del cordón, está cerca, sepan que hay como una lagunita. ¿Por qué? Porque se ve bien como una imagen quística. La lagunita que está presente en la entrada placentaria del cordón umbilical está desde la base, no tiene cogenicidad con un quiste. Fíjense acá que cuando lo vemos, disculpen que retroceda un poquitito, fíjense ahí, eso es un quiste, o sea, tiene corion de este lado y del otro. Cuando es la laguna, hay corion acá, ven que es grueso el corion que está. Cuando tenemos la inserción del cordón umbilical, es una laguna que desde el lado fetal apenas entra el cordón, ya no hay corion de ese lado. Está del lado donde entra el cordón. Fíjese, valoramos y vemos los miembros superiores, ya pensando con una translucencia nucal aumentada, con una regurgitación tricuspidia, con el cordón con 2 vasos, ya podemos obtener y sospechar qué es lo que tenemos que hacer. Vamos con la parte básica, cámara gástrica presente. Si bien estaba pequeñita, estaba presente. Cordón umbilical 2 vasos, el hueso de la nariz presente, y una clara regurgitación en los parámetros. Yo sé lo que están todos pensando en relación a lo que es la parte de la valoración en la punción que vamos a ver dentro de las causas. Lo más comunes son las aneuploidías. Sepan que en estos casos uno puede pedir el Gen Plus, el ADN fetal en sangre materna, pero la PUS también puede pedir paralelamente. Lo que tiene es, demora un poquitito dependiendo del día de semana, porque la sangre va al extranjero. La punción está un poco más rápido y tenemos posibilidades de hacer fluorescencia, FISH, centromérico, de algunos
cromosomas de los clásicos, ¿tá? 13, 18, 21XY, hacer los cinco FISH, o directamente en este caso, perfilar y ver cuál es el FISH de cromosoma que estamos sospechando. Sepan que siempre cuando van a pedir un FISH va a estar antes del resultado y va a venir normal. Entonces, si uno está sospechando alguna alteración cromosómica, dense lugar para lo que es el diagnóstico diferencial dentro de esas anomalías cromosómicas, por más de que no veamos múltiples malformaciones. Ahí vamos para completar lo que es este estudio. Vamos al Doppler de las arterias uterinas, valorando el índice de pulsatilidad. Tengo una guerra con el Doppler uterino, tiene una metodología, tiene los criterios, búsquenlo. Tenemos cursos también en la Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonidos, del cual el de 11-14 yo soy director, y valoramos y vemos, bueno, todos estos parámetros, pero clase a clase. Y valorando y viendo la importancia de los criterios. Por ejemplo, en lo que es la arteria uterina, fíjense, bueno, en lo que es la arteria uterina, perdón, no medir las arcuatas, ¿tá? Tiene que tener velocidades mayores a 65 centímetros por segundo, y ahí es donde consideramos y vemos que es la arteria. Fíjense, el caso 1, CRL 45,9, cordón 2 vasos, un quiste en la placenta, y tenemos unos valores de papa bajo. ¿Está bien? Eso no perfila con el diagnóstico, digamos, de trisomía 21. Y uno dice, pero no tiene que tener más malformaciones y es otra alteración cromosómica. No siempre, pero sí el pronóstico va a ser totalmente diferente. Así es una trisomía del par 21 o es una trisomía en otro par. Ya vemos cordón 2 vasos, el quiste y demás. Fíjense, el perfil cuando nosotros pasamos y no pasamos las hormonas, nos daba para lo que es trisomía 21, pero encontrando hormonas muy, muy bajas, como les decía, las hormonas papa free beta son hormonas de crecimiento de la placenta, que también nos inciden junto con los índices de pulsatilidad de las arterias uterinas en lo que es el crecimiento. Por eso vamos a tener los riesgos de restricción de crecimiento, los riesgos de preeclampsia, los riesgos de hipertensión en el tercer trimestre antes de semana 34 y demás. ¿Por qué? Porque tienen relación con lo que es el crecimiento. Y acá en este caso estábamos con una trisomía 18, fíjense que era un XY. ¿Está bien? Si ustedes prestaron atención, seguramente los que ya están duchos en relación a esto, ¿por qué miramos los miembros superiores? Para ver si no hay artroglifosis. Es muy difícil de verla en esta etapa porque casi siempre tienen las manos así. Eso es lo que es, por ejemplo, la artroglifosis, parámetros de desarrollo. ¿Está bien? La tiene así y no la va a abrir mucho, por eso le faltan los plieguecitos al síndrome de Edwards o trisomía 18 cuando nace. Fíjense que lo que les decía en relación al sexo, que es un XY, los que estaban atentos, no me percaté, no les demostré para que lo vieran después si quieren. Fíjense ahí, el tubérculo está horizontal, claro, porque tienen alteraciones de pseudohermafroditismo o hipospadias muy, muy severas que pueden eso alterar en el desarrollo de un principio de lo que es el tubérculo genital. Bien, pasamos al segundo caso. Le llenamos la ficha, obviamente, valoramos y vemos bien todo lo que es la anatomía. Fíjense ya en los movimientos de un feto un poquitito más grande. Ya vemos esos movimientos de flexión y extensión. Ya vemos la diferencia acá entre lo que vamos a tomar la translucencia nucal y la membrana amniótica que está más abajo. Vamos acá. Fíjense que ya vemos claramente. Ahí un poco se unen, pero ahí claramente se ve la diferencia. Ahí nos ayudamos con el CineLoop de nuestro equipamiento, midiendo mediante CRL 7.6 centímetros, equivalente a 13 semanas, y ya vemos que nuestra translucencia nucal
está claramente aumentada. Fíjense el detalle de esa membrana celómica cuando pasó la mano. Acá está una membrana amniótica de la parte entre el celoma y la decidua. Fíjense, ahí vemos la parte de la elaboración del hueso de la nariz, que tenemos su criterio, y fíjense ahí la translucencia nucal, claramente aumentada. Lo que les decía del celoma, perdón, es que estaba flojo, pasó la mano y se movió. Eso también es un signo indirecto de alteraciones a nivel cromosómico. El desarrollo ya de la membrana no está tan a tensión, es más laxo, más suelto, está como flameando. No por eso vamos a decir que solamente con ese criterio vamos a obtener un diagnóstico, pero sí suma para ver qué metodología vamos a hacer para valorar y ver el diagnóstico y asesoramiento familiar. En el caso anterior, como les decía previamente también, en la trisomía 18 tenemos la falta de asociación de lo que es alteraciones cromosómicas heredables, en menos del 0,5%. Vamos a la valoración de las 4 cavidades, ahí vemos el eje, y nos vamos a poner del lado derecho, se ven las 4 cavidades. Fíjense que me puse casi en la mitad. Vamos con la válvula tricúspide. Fíjense que al principio apareció como un valor regurgitado y demás. No existen regurgitaciones intermedias. Cuando ponen regurgitación, leve regurgitación, no, la regurgitación está o no está. El ductus es un IP, es un índice de pulsatilidad. ¿Está bien? Fíjense ahí cómo tenemos las 4 cavidades en el esquema que les pongo ahí la flechita. Tomamos varias veces, fíjense, cuando hay un volumen regurgitado lo tenemos que reproducir. Si es que hay un volumen de regurgitación, se tiene que reproducir en más de 3 o 4 oportunidades. Cuando vemos vamos a la valoración del ductus, ponemos bien en longitudinal. Tenemos una imagen de un espectro donde tenemos que obtener el índice de pulsatilidad. Todos los mismos criterios: disminuir el volumen de muestra, tratar de que esté angulado ese ductus venoso, y reproducir y pasar en limpio el índice de pulsatilidad. Para cada edad gestacional, dentro de lo que es la ventana de 11-14, vamos a obtener distintos, como la translucencia nucal. No es lo mismo una translucencia de 2.6 en semana 11 que en semana 13. Hay claramente alteraciones según la edad gestacional. Ahí tenemos los criterios de medición, lo pueden después pausar el video y verlo, cómo tienen que poner los filtros y demás. Lo que tenemos en cuenta con lo que es, fíjense acá, que es claramente un volumen regurgitado, nos va a dar un IP por encima de 1 seguramente, muy por encima de 1. Cuando obtenemos una onda anormal, el Doppler del ductus venoso lo que tiene también en su reproducción, cuando nosotros lo vemos el feto que se mueve y obtenemos 2 ondas, una onda de ductus venoso con, o sea, un espectro de onda con una onda A presente, ya está, es normal. Lo que tenemos que hacer es tratar de reproducirlo y tener 6 latidos midiendo el índice IP claramente. Pero si nosotros ya vimos bien que tiene una onda anormal y después se movió y demás, búsquenla, porque la tienen que encontrar y tienen que reproducir esa onda anormal. Siempre cuando tenemos un valor patológico de índice de pulsatilidad,
siempre yo digo, es no pude reproducir el normal. Fíjense, acá tenemos los valores, 6,4 de translucencia nucal, hueso nasal ausente, válvula tricúspide normal, y un Doppler ductus venoso con onda reversa, y un IP, como les decía, muy patológico, 2.3. Según la altura que tengamos la onda A, el IP va a ser, mientras más onda A, mientras más alta sea la onda A, menor va a ser el índice de pulsatilidad. Obviamente que si tenemos un índice de pulsatilidad menor a 1, no tenemos que ir a ninguna tabla, ya sabemos que es normal. Ahí cuando el feto se puso en dorso anterior también se veía claramente. A mí no me gusta medir la translucencia en dorso anterior, si bien se puede, porque no podemos obtener el valor del hueso de la nariz. Fíjense que está claramente ausente el huesito de la nariz, solamente veíamos el borde de la piel con la punta de la nariz. Por eso hay que mirar con atención y con atención y ver que no esté la arcada cigomática de la rama vertical del maxilar superior, que nos haga confundir con la presencia. Si uno mira rápido y ve la icogenicidad de la piel, y tiene las armónicas al 50%, se enciende bastante, se pone blanco, entonces puede llegar a confundir. Y es un dato relevante, súper relevante. Fíjese que ahí también, en la parte inferior, vemos acá un aumento en la ecogenicidad de los intestinos, ¿no? Que se parece un poco a lo blanco que tenemos en los huesos, lo hiperecogénico que tenemos en la parte ósea. Los dos vasos normales. Ya los marcadores que están acostumbrados a ver en el segundo trimestre también, como son, como les nombré, el intestino hiperecogénico, no como alteración mayor, pero sí son datos relevantes en lo que es la valoración del desarrollo dentro de lo que puede llegar a ser una patología genética. Vemos el eje del corazoncito, y bueno, vamos al Doppler de las arterias uterinas, lo que les decía previamente. Nos vamos a la parte del cuello, para terminar lo que es un diagnóstico de TN. TN Plus no es solamente esto. Fíjense, ahí tenemos un aliasing en lo que es el espectro, aumentamos la escala. Obviamente que si estamos midiendo un ductus que tiene velocidades de no más de 30, tiene que ser superior a 25 centímetros por segundo, y una arteria uterina tiene que superar los 65, y sí, vamos a tener que tocar sí o sí lo que es el seteo de la parte de Doppler. Ven acá, supera claramente los 50, los 100, una arteria uterina con un índice de pulsatilidad normal. Cuando no encontramos la uterina, no midamos la arcuata. No midamos la arcuata y pongamos la foto ahí, porque no es la uterina. Para que cuando hacemos eso, lo que es el reflejo, nuestro informe es nuestro documento, es nuestra ventana, como nos vamos a mostrar. Esto es imágenes, entonces se constata con imágenes. Ponemos la uterina y es lo que tenemos que valorar. Biopsia de vellosidades, bueno, lo que ya sospechaban en este caso, una trisomía del par 21. A lo que voy con el hueso de la nariz ausente, no es que es patognomónico, y acá vamos a la inversa de lo que es sensibilidad y especificidad de esta metodología. El hecho de que no esté el hueso de la nariz, casi en un 90% es específico de trisomía 21. Después hay algunas otras alteraciones, es muy específico, pero si está el hueso de la nariz, el 50% de las trisomías 21 lo tiene, es muy diferente. El valor predictivo en relación a la ausencia del hueso de la nariz de la trisomía 21, que la presencia y que no tenga trisomía 21. ¿Está bien? Entonces acá el clue, el dato principal, fuera de todo lo que es, daba todo el conjunto, el índice de pulsatilidad y demás, del Doppler del ductus venoso. Recuerden el flameo de
de la membrana amniótica, visualícenlo, porque se ve, y se ve que es más, fíjense, ven, está como, apenas se mueve el feto, ya se mueve la membrana. Por lo general, véanlos cuando hagan TN+ normales, que está más a tensión la membrana amniótica. La separación del celoma, ya estamos en semana 13, tendría que estar un poquitito más junta. Eso también habla de la falta de tensión que hay y la falta de tensión que hay entre las membranas amniótica y cuando se une con el resto de las caducas. Pasamos en un tiempo bien rápido en la descripción de otro caso, perdón, caso 3. Bueno. Ahí valoramos y vemos. Este caso en particular, también un feto bastante grande, fíjense, ya me llama la atención la posición de la boca, ¿no? Ya nos tiene que llamar la atención. Ese perfil no es normal. La translucencia es normal, fíjense que bien se diferencia. Ahí, que bien se diferencia. Esa es la membrana amniótica y ahí se ve la translucencia. Ahí se ve la translucencia y ahí está la membrana. En apariencia parecía normal. Vamos al corte del DBP, también muy importante para ver morfología, que es lo que no vemos. No vemos el cabo. Ya estamos en un fetito que seguramente está de 13. Fíjense esa boca abierta, ese perfil. Y acá tenemos el valor del CRL, como les dije, 68 milímetros para 13 semanas. Seguimos viendo ese perfil con esa boca abierta. Fíjense lo importante que es la valoración integral. El tener, digamos, incorporar, si tenemos algo ahí patológico, tratamos de ir a la valoración volumétrica para ver si nos ayuda. En este caso, la valoración conjunta para ver toda la imagen en 4D, 3D, 5D, de frente no nos ayudó mucho. Volvemos a ver, fíjense que falta acá, en la parte anterior de la división, se ven ambos hemisferios, perfecto, dos plexos coroideos, seguramente dos ventrículos laterales, pero acá falta el cabo, el septum pellucidum, que está acá anterior. ¿Está? Entonces ya tengo como dos hallazgos morfológicos de desarrollo. Tiene la boca, fíjense, la boca está abierta, parecería tener una retrognatia, vamos a averiguar y ver. Vamos al ductus venoso, como marcadores, ductus normal. Ductus normal. Doppler de ductus venoso, vemos ahí, supera, que es el ductus, de un ángulo normal. Yo hago siempre la pantalla dual para registrar lo que es el ductus. Fíjense esas 4 cavidades. Fíjense que no pude poner bien el eje, ahí se ve. Si tenemos una regurgitación, tiene que ser superior a 60. Eso no es regurgitación, eso es propio de lo que es el prémito del corazoncito. Corazoncito mide menos de 1 centímetro, como les decía. Fíjense que claramente ahí las 4 cavidades no la podemos valorar y ver. Se ven focos hiperecogénicos, y ahí vemos bien claramente cómo giró el feto, pero siempre estamos a 30 grados, y eso lo podemos tener reflejado en el espectro de cómo se ve. Ahí el índice de pulsatilidad, 1,45, 13 semanas, tiene una onda presente, una frecuencia cardíaca normal, y no tiene regurgitación tricuspidea. Vamos a valorar. Ahí vemos los miembros inferiores, ya pensando para ver si los vemos en una valoración global normal, para ver si hay algún tipo de polidactilia o alteración en la posición, un pivot. Si vemos la huellita y no vemos el resto de la pierna, no tiene pivot. Es muy importante ver los pivots en esta etapa porque son el 90% neurológicos.
¿Está? Y sean pacientes para ver. Una vez que ven las plantitas y no ven el resto de la pierna, estamos en un diagnóstico de posición normal. Y si nos impide ver, tengamos paciencia y valoremos después. Fíjense esa boca. Vuelvo a repetir, que está bastante abierta. Vamos a ayudarnos con ese box volumétrico, hacemos la reconstrucción 3D. Si recuerdan, sacamos la imagen en volumétrico que no nos sirve y vamos a poner este punto acá en el maxilar superior, en el ángulo superior. Giramos, ahí les pongo el ejemplo. Tenemos en el curso 11-14 de SAEU. Fíjense que acá y vemos el triángulo nasopalatino. Tenemos que ver la imagen, acá en B y en C, como la replicó Waldo Sepúlveda. Fíjense que acá en el paladar, en la parte donde valoramos y vemos que se ve en este eje cuando hacemos las 3 dimensiones, vemos una alteración de una fisura medial. Acá no la podemos visualizar y ver, pero acá se ve claramente. ¿Ven acá? Que hay una fisura en el paladar duro, medial. Si hay una fisura en el paladar duro, sepan que el 85-90% de las fisuras del paladar se asocian con fisuras labiales. Recuerden que cuando hacemos la metodología del triángulo nasopalatino con 3D, estamos valorando paladar, no estamos valorando labio. ¿Ah? ¿Puede haber fisuras solas sin fisuras del paladar? Sí, son las menos frecuentes. ¿Tá? Pero existen. Y ahí lo mismo de lo que hablaba del hueso de la nariz en lo que es relación de sensibilidad y especificidad. Fíjense ahí que movimientos hizo para separar. El hueso nasal está presente, ahí se ve, bien ecogénico, ahí está. La piel redundante, la punta de la nariz, a veces son 2 signos iguales y que se ven normales. Fíjense que sigo viendo esa, como una retrognatia y demás, puede ser una glosopostosis. Ya veo que tiene una fisura del paladar, entonces podemos llegar a tener una sospecha. Si tiene la lengua hacia afuera, puede ser una macroglosia o una glosopostosis sin ser macroglosia, Pierre Robin, porque tiene la mandíbula más chica sin tener la lengua más grande, hace que la lengua protuya hacia el paladar y no deja que se cierre, ¿está bien? Pero el defecto primario es la micrognatia. O el defecto primario, yo ya no veo cavum de septum pellucid. La fisura palatina es medial, entonces ya puedo estar pensando en lo que es, claro, espectro de todo lo que es la holoprosencefalia, ¿verdad? Y que en esta etapa del desarrollo tenemos este tipo de visualizaciones. ¿Por qué? Y porque las estructuras se están desarrollando. Se están desarrollando y viendo. Si hay una fusión talámica menor, no la vamos a poder valorar y ver. Hueso de la nariz presente, translucencia nucal, .9. Para 13 semanas está muy bien. Muy, muy bien. Ahí en el perfil de la cara, seguimos valorando y viendo, vemos tálamo, protuberancia. Bueno, tálamo, protuberancia, ahí la manito, para ver también si vemos alteraciones. Si vamos a buscar polidactilia, sepan que las más frecuentes son las posaxiales. ¿Tá? Preaxiales, acá del pulgar, y las más frecuentes son las posaxiales. Para poder relacionar, ya vemos alteraciones o formaciones en la línea media, eso ya es de desarrollo, no de disrupción como puede ser un Pierre Robin, una glosopostosis y demás. ¿Por qué? Porque estamos viendo también otro tipo de alteración a nivel del sistema nervioso central. O sea, no es solo una sospecha de una genesia del cuerpo calloso, sino algo
en el paladar. Entonces, ¿qué pensamos? Línea media, alteración en la línea media. Vamos a las manos y vemos, como les decía, en la búsqueda de las polidactilias que no vemos ninguna. Fíjense ahí con la técnica que nos enseñó Luis Díaz Guerrero, con una foto que nos facilitó, poniendo el color en el espectro. También tenemos toda la descripción en el curso, donde vemos esa posición que va hacia arriba, marcando la ausencia del recorrido normal que tiene la arteria pericallosa. Entonces, fíjense cómo dispara hacia arriba y ahí queda. Está bien, después hay otros signos en el segundo trimestre y demás. En este contexto es importante esto, sí. Ya había hablado en la clase anterior de que buscar esto por buscarlo en un parámetro normal nos puede llevar a conclusiones erróneas. ¿Por qué? Porque no sabemos la incidencia de la agenesia de cuerpo calloso, como les decía, es del 2% de la población. Entonces, de la población sin anomalías cromosómicas de ningún tipo. Entonces, buscar eso de por sí no sería una buena práctica para el asesoramiento. Nos confundiríamos y demás. En cambio, en un contexto donde tenemos que valorar y ver, donde vemos línea media y demás, ya vimos que no estaba el count en el corte del DBP, bueno, eso nos va a ayudar para ver. Fíjese, aumento en la cogenicidad, un eje horizontalizado a las 4 cámaras, si bien está la punta hacia el lado izquierdo, porque vemos acá la cámara gástrica, ¿ah? La cabeza está hacia ese sentido, o sea, no hay un situs inverso completo. Tenemos un situs solitus con una horizontalización del eje y con alteraciones a nivel de las válvulas, que hay focos ecogénicos de un lado y del otro. Y ya tenemos una alteración del eje. Estamos en 13 semanas, corazón ínfimo. Pero ya podemos sospechar. Y fíjense cómo se reflejó en el ductus venoso. ¿Cómo se reflejó? Se reflejó. Era 1,2 el índice de pulsatilidad. ¿Cómo era la válvula tricúspide? Normal. No tenía regurgitación. Pero acá en la morfología vemos normal. ¿Cómo estaba la translucencia? Si yo soy totalmente concreto, me manejo concretamente y no tengo el pensamiento de tratar de incorporar un poco el pensamiento del desarrollo, yo te lo paso en limpio y te digo translucencia, te digo los marcadores tradicionales. Si lo hacemos rápido, estoy nombrando todo lo que es distintos marcadores, los marcadores normales, si no hablamos de lo que es el desarrollo y la morfología. Ahí vemos los 2 pasos normales. Fíjense, volvemos. Vamos a mirar las veces que sean necesarias. Ahí vemos las estructuras intracraneales y hipocogénicas, tálamo, protuberancia, bulbo raquídeo y la translucencia interna que está detrás de protuberancia medulo-oblonga o bulbo raquídeo, que descarta efecto abierto, ¿está bien? Pero bueno, no está de más valorar y ver todos los marcadores. Fíjense ahí, en lo que es la morfología. Vamos a poner una foto de eso. Ahí vemos, ese es el eje. Fíjense que está a más de 45 grados. Más de 45 grados si marcamos desde antero-posterior, desde la columna hacia el esternón, y marcamos de ahí el ángulo. Ese eje está a más de 45 grados. Constatamos, sacamos las fotitos, donde se vea en un corte abdominal, que se vean los 3 núcleos de osificación de la columna y que el eje está horizontalizado. Bueno, pasamos a la parte de las arterias uterinas, completando ya y viendo
todo lo que es el TN+. Ya muchos deben tener la sospecha, sepan que siempre partimos en las metodologías diagnósticas desde lo más grande, sea una biopsia de vellosidades coriales, que tenemos un resultado en 7-10 días. ¿Por qué? Porque la vellosidad corial ya se está dividiendo y lo único que tenemos que hacer es cortar la división con colchicina y pintarlos después de los cromosomas y obviamente mirar con experiencia en el microscopio óptico cada una de las metafases, y mientras más metafases vemos, mayor sensibilidad. Fíjense para saber que cuando uno hace una biopsia de vellosidades coriales, lo que está viendo es la división de las células que son del citotrofoblasto, no del sincillo trofoblasto. ¿Ah? Cuando uno pide el análisis directo, el que está más rápido, si viene normal, sepan que tenemos una parte de esto, que es el citotrofoblasto. Si uno va a cultivo, va a mirar el sincillo trofoblasto y obviamente esa sensibilidad va a ser mayor. Sepan que existen también los falsos negativos en las biopsias, no quería complicar y decir nada de esto, pero... Y uno que hace diagnóstico prenatal en algún momento te va a tocar, es uno en 5.000. Yo ya superamos ya ese número de diagnóstico, por suerte no ha tocado ninguno, pero puede llegar a tocar. Fíjense acá repasando un poco, CRL 68, 162 latidos por minuto, translucencia 1.9, hueso nasal presente, Doppler del ductus venoso 1.45, y hasta ahí, que es lo que nos incluye, un TN, que vamos a pasarlo, en un programa, súper auditado, todo. El resto no podemos poner como anomalía si no las tenemos descritas como anomalía mayor. Está una fisura palatina media y una retrognatia. ¿Está bien? Dada por la fisura palatina y la alteración en la medial, no por la protrusión lingual. Mismas malformaciones, distintas causas. Un poco repasando eso desde lo que fue la primera parte. Entonces, fuimos a la metodología diagnóstica, donde recuerden que lo que hacemos es valoración con la función biopsia de, fíjense lo que digo, esta es la papa y la fribeta. Un riesgo positivo, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas positivo de 1 en 263 para trisomía 21? El resto dio valores de 1 en 2000 para trisomía 18 y 1 en 800 para trisomía 13. El valor que uno pone como positivo y número de corte es totalmente arbitrario. Uno lo puede cambiar en el programa. En el programa te viene por defecto que sea 1 en 250 para trisomía 21 y 1 en 50 para el resto de las trisomías. Y 1 en 250 para, 1 en 150 para hipertensión y 1 en 100 para RCIU. Entonces eso es lo que te viene por default, ¿no? Y que cada uno, en otros centros de otros países, por ejemplo, en un TN+, que nos da, pero acá no se puede hacer, porque da 1 en 1000, cualquiera de las trisomías, mayor a 1 en 1000, o sea, 1 en 900, 1 en 800, ¿cuántas de esas? Un montón. A esa le piden ADN fetal en sangre materna, está bien, porque allá está incluido dentro del plan materno ese estudio. Se le explica, se le entrega, con 1 en 1000 de esto se pide el ADN fetal, el Gen Plus, el ADN fetal en sangre materna, con un riesgo de 1 en 1000. En lugares en Buenos Aires tienen distintos, totalmente distintos puntos de corte para lo que es la punción. Un centro que lo tiene 1 en 250, el otro policonsultorio 1 en 300, el otro 1 en 350, en el hospital solo si tienen parámetros, como tienen menos recursos, solamente los que tienen valores ecográficos y pasan por distintos protocolos en la que va a punción. También, entonces es totalmente aleatorio. Este riesgo positivo para trisomía 21 tranquilamente puede haber sido negativo, ¿sí?
utilizan el mismo programa, los mismos criterios, el mismo valor, todo auditado, todo con controles, y el riesgo en 250 es negativo. ¿Está bien? Están ahí con los informes, pasan, negativo, chup se entrega, ventanilla negativo acá, incluso con los valores los ponemos y esos no inciden directamente dentro de lo que es el cálculo de riesgo. ¿Tá? La morfología, el desarrollo. Tenemos que ver desde el otro lado cómo se manifestaría. Entonces, a partir de eso, también tomarlo en cuenta para lo que es riesgos y indicaciones de lo que es las metodologías de diagnóstico, como es la punción de vellosidades, para tener un diagnóstico de certeza. Fíjense que tranquilamente en este TN+, en este estudio morfológico y demás, fíjense ahí recién abrió la boca, la retrognatia bien clara, y la fisura del paladar medial, con acuérdense, la agenesia del cuerpo calloso. Fíjense también un detalle que quería dejar acá para el final. Cuando nosotros hacemos el corte bien en perfil, esa frente no es normal, esa frente no es bombé, es huidiza. No podemos obtener ese corte, entonces eso también nos habla de alteraciones a nivel medial. Esa fusión de los frontales está siendo totalmente diferente porque la frente es más huidiza, no es tan bombé, ¿está bien? Como es normal en un feto del primer trimestre. En el corte que nosotros hacemos, incluyendo las regiones intracraneales y hipocogénicas, acá tenemos este feto, regiones intracraneales y hipocogénicas, bien el corte, la frente no tiene ese parámetro huidizo, es más bombé, normal, fíjense. ¿Por qué? Porque buscamos en ese corte y tenemos lo que va a ser seguramente en un segundo trimestre, en un tercer trimestre, y al nacimiento, lo que describimos fenotípicamente como frente huidiza. Por eso es importante tener un enfoque, tener una visión de lo que es dentro de las sospechas del parámetro final, para así ayudarnos con distintos signos, no solo signos indirectos como puede ser la translucencia y demás, sino con signos morfológicos, fenotípicos del primer trimestre que ya nos pueden llegar a orientar un diagnóstico que en este caso nos daba un valor de TN+ casi normal. Ya ahí pensando que vamos a hacer la punción, veo de la posición placentaria, eso lo vamos a dejar para el año que viene, en técnicas de biopsia de vellosidades coriales y distintas tomas en placentas posteriores, anteriores, con miomas y miomas en contracción y demás. Bueno, va a tener una placenta previa. Y llegamos, hay que tener importancia, fíjese ahí, yo ya veía que estaba posterior y un poco fúndica, pero fíjese, no estaba fúndica. Hay como una vuelta en membrana, entonces si vamos a hacer la punción, obviamente tenemos que atravesar la membrana 2 veces, eso el índice de pérdida, ante una sospecha de una alteración cromosómica, es un poco mayor del 1 en 300 que está descrito internacionalmente. 1 en 300 por, o sea, como metodología que se pierde el embarazo. Sepan que esas estadísticas no diferencian el patológico del no patológico. ¿Tá? Si el embarazo viene normal, es muy raro que se pierda por una punción. Siempre tuvo que haber algo cardiológico o algo genético. Ante una sospecha, podemos obtener, ante una sospecha de una patología, obviamente, si pones una aguja, si es una metodología invasiva, el riesgo va a ser mayor a si no hay un riesgo y haces una biopsia de vellosidades coriales por filiación. ¿Está bien? Mientras más chiquito el embarazo, más riesgo.
Lo que tiene de ventaja cuando haces de filiación, no, no es que no hay que hacerlo, sino que podés entrar con una aguja mucho más fina, con una 21, y porque si vas a hacer diagnóstico que es solamente molecular, necesitas muy poquitita muestra. Junto con la muestra de los padres, ya ahí sacás una filiación enseguida. En cambio, para valorar genética, cromosomas, por microscopio óptico y demás, necesitas valorar las mitosis, los cromosomas en sí, mirarlos. Entonces necesitas una aguja más grande, una 19G sería, bueno, por lo menos la que yo uso. Bien, ahí valoramos y vimos, con la metodología que yo les había dicho, van viendo que no haya ningún tipo de alteración a nivel de los miembros superiores, vimos que no había polidactilia, fíjense que si tenemos polidactilias y después vemos polidactilia, no le viste la polidactilia, las polidactilias que están en este tipo de patologías que ya estamos sospechando, la línea media, que es cromosómica, si bien nos dio negativo el TN+, obviamente que está indicada una metodología diagnóstica. Ahí tenemos el resumen. Las polidactilias son pediculadas a veces y solamente tienen cartílago, entonces si no vemos un reborde óseo no vamos a valorar y ver que es una polidactilia real, ¿entiendes? Si no le vemos la parte ósea no vemos la polidactilia en sí. Entonces puede haber que haya en este caso, no lo sabemos, una polidactilia que sea cartilaginosa, que esté pediculada y que no tenga la posición de un dedo. Para los que vieron alguna vez, seguramente vieron polidactilias recién nacidos, hay veces que son pediculadas muy pequeñitas y no tienen la presencia ósea o la tienen muchísimo más adelante. Desarrollo, está bien, y posibilidades diagnósticas dentro de lo que nosotros podemos valorar y ver con este tipo de metodologías. Biopsia de vellosidades coriales que nos dio una trisomía en el par 3. ¿Por qué les puse este caso? Una trisomía 3, trisomías. Porque el TN global había dado, bueno, si bien dio un riesgo, pero si nosotros somos concretos en relación al número que nos arroja, y bueno, si no miramos la morfología, no prestamos atención al desarrollo, se nos van a pasar por alto cuestiones grandes como pueden llegar a ser una trisomía 3, que son incompatibles con la vida. Otra cosita más que vamos a esto. En relación a la trisomía 13, como no tiene alteraciones de restricción de crecimiento, no viene acompañada de RCIU, las hormonas suelen dar normales. O un poquitito baja una y otra, hay perfiles, pero no escapa dentro de las variaciones que tiene un feto normal. La gran infinidad de fetos normales puede haber variaciones y no hay, fíjense que también con antecedentes de hipertensión o demás, trombofilia y demás, todo cambia en las hormonas. Entonces, la trisomía 13 como simulador es raro. ¿Por qué? Porque tiene múltiples conformaciones, no siempre, y no siempre se reflejan de la misma manera. ¿Está? Espectro de expresión variable. Resultado el mismo, sean muy, muy graves o no. Bueno, y por último, vamos a ir un poquitito más rápido, también paciente de 31 años, gesta 3, un embarazo anterior con un diagnóstico de una trisomía de 18, ¿no? En semana 20, por lo que le había hecho, una paciente que pocos controles y demás, el diagnóstico, bueno, vuelve con el próximo embarazo, a medir y ver, y tenemos un CRL de 6 centímetros, 12 semanas y 4 días, normal. Vamos a ver todos los marcadores. Ya teníamos el antecedente de la trisomía anterior, era una 18, con una alteración, sin alteración cromosómica heredable, sin traslocación ni nada. Recuerden que es muy bajo el riesgo que tengan alteraciones de traslocaciones ambos progenitores. Tienen que hacer los dos, obviamente.
El hecho de tener una alteración cromosómica diagnosticada por citogenética en un embarazo anterior, año 2020, tenemos un 1% empírico independiente a recurrencia. 1% empírico de recurrencia con cariotipos normales. Si hay un cariotipo patológico, obviamente se caracteriza la alteración cromosómica que se ve, y se pone el programa de Cohen de Francia, que seguimos usando, y arroja el resultado de desbalance, de malformación, de lo que sea, de lo que esté descrito según los puntos de ruptura que se analizan en los padres, pero sin tener ningún tipo de alteración, es un 1%. ¿Y por qué? No sabemos por qué, pero es un 1%. ¿A qué puede obedecer? ¿A qué puede obedecer? Puede obedecer a un mosaicismo gonadal específico, que hay alteraciones, y esa es la explicación que tienen los genetistas cuando no encontramos ninguna explicación que nos pueda decir específicamente por qué hay un riesgo aumentado, y hay alteraciones en distintos tejidos celulares, en este caso el mosaicismo a nivel de las gónadas, que haya una alteración cromosómica, y que esto haga aumentar. Por eso el riesgo del 1% es empírico. Si el 1% es empírico, entonces, si tiene una alteración cromosómica anterior, pidámosle una biopsia. Ahí sí tengo conflicto de intereses, porque yo también la hago, pero pidamos una biopsia. ¿Por qué? Porque sabemos que el TN es bueno y demás, auditado, todo, pero puede pasar por alto distintos tipos de alteración. Bueno, volvemos a este caso. Obviamente que si les presento algo tendrá. Vamos al ductus venoso. Vemos el IP del ductus venoso. En verde tenemos una superposición de una de las venas suprahepáticas que nos está diciendo como que hay una regurgitación en la onda A. Tenemos que mirar la velocidad máxima de esa onda. Fíjense que hay superposición. Vemos una ondita que está por ahí y es la que hace. Entonces tenemos que ir a mirar la velocidad y ver a dónde llega cada una de las velocidades y si son ondas superpuestas. Fíjense que lo que daba como valor regurgitado era una de las suprahepáticas, de los cuales tener un valor regurgitado en una suprahepática es normal. Este es un diagnóstico un poquitito más exquisito, pero bueno, se los quise mostrar. Ahí vemos fíjense que ahí se ve la onda A ausente de reversa. ¿Cómo está el resto del espectro? La onda A está normal. Está normal. Ya vimos que había una inversión, pero era parte que lo disminuimos con el ángulo, con la posición. Acá puse power angio. Se puede usar color, power angio, lo que quieran. Siempre con un pequeño angulito que tenga el ductus es más fácil. Y acuérdense, empezando desde la vena umbilical y bajando. Es más fácil todavía. Entonces, ¿cómo está el resto de la onda? ¿Qué les parece? Esto es las desventajas del zoom. Pero bueno, esta onda E no parece una vena cava, pero no me da la velocidad, parece una vena cava inferior. Es una onda E, perdón, muy finita, muy chiquitita. Parece una orejita de Batman, parece la mitad de una vena pulmonar. Un índice de pulsatilidad de 1,27, para 6 centímetros, estamos bien. Comparamos con la foto normal, fíjense acá. La onda E, qué diferente es a una onda E normal. Recuerden que acá me hizo confundir casi con una vena cava inferior, pero no lo es porque las velocidades son superiores. ¿Está bien? Son superiores a 30, 25, están ahí. Recuerden que el ductus tiene que ser mayor a 25, siempre y cuando tengamos el ángulo. Entonces, fíjense, como yo les decía, el espectro rápido es como una M que dibujamos nosotros los médicos, así medio mal, con la segunda montañita un poco más baja, eso es lo que tenemos que meter en la cabeza. Acá esta M no está. Esta M no está. Entonces hay una onda E patológica, más fina. ¿Está bien? ¿Qué tenemos entonces que sospechar a nivel morfológico a través de un marcador, en este caso espectral,
y de Doppler, como es el ductus venoso, disculpen, puede llegar a haber una falla en la cavidad derecha, una onda ahí. Ya eso nos hace sospechar previamente a obtener un Doppler tricuspidio de que ese Doppler tricuspidio va a estar patológico. Vamos ahí a la valoración con el cinelupa y vemos, ahí está el huesito de la nariz, y ahí vemos la translucencia nucal, bajamos un poco la ganancia general. Este es con otro equipo, un poco más viejito, pero bueno, se ve ahí 2 milímetros, normal, percentilo 30, ya arroja el equipo en relación a lo que es el LCC, la medición. Buscamos otro tipo de alteraciones. Repasemos el caso entonces. Alteración cromosómica en semana 20, trisomía 18, valoración de vejiga fetal, normal, valoración de miembros inferiores, normal, no hay pivot ni nada, vemos las plantitas, no vemos tibia y peroné, normal. Miembros superiores, las manitos, se ven las dos, normal. En cortes transversales, cuando no podemos hacer esa valoración global, valoración del Doppler tricuspidio. ¿Qué pasó? Fíjense, ya tenemos una sospecha previa. Ahí tiene esa posición. Fíjense, ahí aparece el valor regurgitado. Y escuchan ese clic, 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 que está intermedio, y ocupa más del 50% de todo el ciclo entre el latido, o más del 30% si tomamos solamente la sístole ventricular, que sería esto. Esto es la diástole, cuando abre la válvula. Ahí estamos en eje, valoración de Doppler tricuspidio, y tuvimos un valor regurgitado. ¿Qué lo sospechábamos previamente? A tomar la medida propia, la medida del ductus, propia la medida de la válvula tricúspide, porque veíamos que el ductus tenía esa onda E patológica, no la onda A. Ahí está, tiene ese eje, 30 grados, y se ve claramente, fíjense cómo hace aliasing, hay regurgitación tricuspidia, claro. Repasen después, ahí tenemos más del 50% de todas las sístoles y una velocidad que supera fácilmente los 60 centímetros por segundo. Se escucha. Tenemos también clases en el curso solamente de interpretación de válvulas y sonidos sin ver y solo escuchar, porque el diagnóstico siempre es audio espectral, mirando la onda y escuchando también. Se ve claramente una regurgitación, en este caso ocupa más del 50% de la sístole ventricular. ¿Está bien? Más del 30%. Nosotros hacemos un porcentaje, ya no tiene que haber nada. Tiene que superar los 60 y tiene que ocupar más del 30 de la sístole, o si no, más del 50 de todo el ciclo. Ahí ocupa muchísimo más. Fíjense, le subimos la escala, y nos dio que seguía sobrepasando. No podíamos disminuir ese valor regurgitado. Y lo tenemos que obtener en varias mediciones. No está de más decir que en edades tempranas, de 10 semanas, 11, el 50% de los fetos tiene una regurgitación fisiológica. Entonces, ¿qué importante es? Ahí está el valor regurgitado. La valoración de lo que es todo el desarrollo, no solo de los valores morfológicos, sino también puede estar la sospecha ante una alteración específica de los marcadores, y en este caso el espectral, y dentro de ese espectral no solo la onda A,
sino también la onda E nos da una información previa a sustentar, a valorar y a jerarquizar por el otro Doppler, que es el tricuspidio. Che, ¿lo estoy midiendo bien? ¿No lo estoy midiendo bien? No. Hay un valor que coincide con esto, un valor regurgitado con esa onda E de una alteración claramente a nivel de cavidades derechas, que manifiesta en la onda E sin manifestar en la onda A. ¿Está? No todas las regurgitaciones tricuspidias tienen una alteración en la onda E del ductus venoso, pero si tenemos una alteración de la onda E, seguramente vamos a tener alteraciones en las cavidades derechas. Y en este caso, teniendo una translucencia nucal normal, un hueso nasal presente, una valoración anatómica normal, un cariotipo de pareja normal, obviamente fuimos a una metodología diagnóstica Fíjense que si valoramos en el otro eje, no vemos la regurgitación tricuspidia en este caso, en un eje longitudinal. Tiene que ser como está valorado y está puesto en la descripción de ese marcador. Fíjense, obtenemos múltiples muestras, hacemos el latido, eso no es valorar la regurgitación tricuspidia. Volvemos a obtener lo mismo, si bien podemos obtener un espectro parecido, parecería la mitral. Entonces hallazgos tenemos TN 2 milímetros, hueso nasal presente, translucencia interna normal, doble ductus venoso, onda A normal, onda E patológica, regurgitación tricuspidia, una leve taquicardia, de 183 que medíamos ahí, el resto de la anatomía normal, los antecedentes previos. Fíjense por qué es completo, porque es importante hacerlo completo, porque si viene con la inquietud de diagnosticar, estamos en el año 2020, con toda la coyuntura legal que tiene ya Argentina, en relación a todo, fuera de los parámetros que tengamos, hay una coyuntura, entonces si una pareja viene para valorar y ver, uno tener todos los elementos para poder llegar a ayudar a esa pareja como quiere que la ayudemos. ¿Está? No siempre asesora y se pone del lado de los pacientes, sea el lado que sea, siempre está del lado de, obviamente, informando, obviamente, todo este tipo de alteraciones y demás. Fíjense cómo seguimos obteniendo. Se realizó la biopsia, fíjense, fue una trisomía del par 21. Y ahí lo explicamos de modo retrospectivo, como seguramente un mosaicismo gonadal, del cual no se puede tener diagnóstico. Hoy, año 2020, no se puede tener un diagnóstico, salvo que una biopsia de gónada, pero tampoco te garantiza el diagnóstico porque en diferentes zonas va a tener diferentes alteraciones cromosómicas o no. Entonces, el diagnóstico de la causa es empírico, pero fíjense acá en este caso, una translucencia normal, un Doppler de ductus venoso normal, todo normal, nos había dado con un valor hormonal también dentro de lo que es el resto del TN+ completo, un riesgo disminuido para trisomía, pero no en ese riesgo, incluso poniendo el valor de la alteración de trisomía 18, no había arrojado un riesgo aumentado. También una mujer joven, igual, y fuimos a la punción, ¿por qué? Por el riesgo empírico que teníamos del 1% de la alteración de la otra anomalía cromosómica, y bueno, y todo este hallazgo bien de cavidades derechas, que, bueno, fue en realidad una sorpresa encontrar esta trisomía en el par 21. Bueno, dado con este caso, muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado de estos casos, bien veloces, bien rápido, pero estoy abierto a las preguntas y a lo que quieran decir. Muchas gracias, Diego. Voy a cerrar, Alejandra. Sí, cómo no. Perfecto, Diego. Bueno, dejamos abierto el chat unos minutos, a ver si algunos quiere hacer alguna consulta. Muy bien, desde Bolivia, desde Belfast también, muy bien, saludos a la gente de allá. Y
Bueno, gente de Buenos Aires, obviamente de acá, de Pico Santa Rosa y el resto del interior de La Pampa. Cualquier cuestión, estamos abiertos a las preguntas. Vamos acá con este conflicto de interés desde Santa Cruz. Liliana, muy bien, gracias. Bueno, gracias por todos los saludos, Fernando, fenómeno. Bueno, acá Fernando me da el pie para presentar los cursos que tenemos con el doctor Monti, de Doppler, y también el curso general que brinda la Sociedad Argentina Ecografía y Ultrasonido, saeu.org.ar. Es importante mantenerse actualizado con estos seminarios y demás. Sepan que hay cursos de actualización para ganarse un poquitito y jerarquizar absolutamente todo. En la SAEU tenemos un abanico de posibilidades y un abanico de cursos para todos los niveles, de los cuales sí dimos un curso de identificar sonidos, ahí Liliana pregunta, en realidad está dentro de una charla que identificábamos sonidos que se pueden identificar. Entonces, en la SAEU vamos a tener un abanico de cursos para todos los niveles. La Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonido es una sociedad abierta para todos los que quieran participar, incluso es una sociedad que permite presentar, que permite siempre con una vara científica buena, y son amigos, somos amigos, pero aparte la calidad científica es a nivel internacional, miembros del ISOC, de la SOBOC, con amigos como el doctor Soso Lavarría y demás, compartiendo todos los cursos. Bueno. Acá hacen una pregunta que dice, excelente caso, onda E en DB es paralógica, ¿no sería onda reversa? Preguntan desde Córdoba. No, es la onda A es la que es reversa. La onda A es la que nosotros tomamos, que es de la sístole atrial, que tiene que estar presente, que es lo más importante dentro de lo que es el llenado ventricular. La onda E es la propia del ductus venoso, cuando nos ponemos ahí sobre el volumen. No es una onda reversa, la onda E. Es parte normal, fisiológica, y una onda E finita. Hay pocos casos presentados, pero es lo que nos hace sospechar, es una alteración en el lado derecho. En relación con la frente, que dice, bueno, muy gracioso. Gracias a la gente de UK presente. Acá dice, ¿podríamos tener todos los marcadores normales e igualmente tener una alteración cromosómica? Teniendo una alteración cromosómica previa, si la mandan al genetista, el genetista va a querer pulsar, o va a querer hacer un gen plus, o vamos a querer hacer algo. ¿Por qué? Porque tenés la obligación por el conocimiento, le tenés que informar a la paciente, y no le estás ocultando información y diciendo, bueno, si querés arriesgate, tratar de ser lo más polite, lo mejor posible en relación a lo que es información, porque es muy sensible. Pero si alguien quiere saber o no, vamos a metodologías indirectas de más sensibilidad que el TN+, como puede ser un gen plus, una ADN fetal en sangre materna, o directamente a la función y apagar la ecografía en relación a ese tipo de alteraciones. Obviamente, después hay una cardiopatía aislada, cosa, pero tratar de reflejar todo en la consulta. Hoy por hoy estamos en el año 2020, la gente se informa, sabe, está el doctor Google que también a veces informa bien, otras veces mal, pero en relación a eso hay que reflejarle las metodologías que existen en el año 2020 y que la paciente decide. Bien. Acá después te preguntan, dice, ¿podrías recordarme cómo realizar la valoración de la hendidura del paladar? Bueno, la valoración del triángulo nasopalatino es muy sencilla, tiene que estar el feto como para medir un CRL a 45 grados, que está siempre. Tenemos que tener un equipo de alta gama, un Mintra de Sonocare, alguno que tenga volumétrico, poner en 3D una reconstrucción rápida, va a tomar esa imagen y después con esa imagen rotar el ROI Z valorando la imagen A con el puntito en el maxilar superior, lo tienen en el video.
lo tienen en el video que está ahí explicado. Se le pone en el punto superior maxilar, se gira y vamos a ver de frente el triángulo nasopalatino y el gap mandibular. Y en la otra, en la C, vamos a ver bien el paladar en el otro corte. Que fíjense en el caso de la trisomía 13 que vimos, el que tenía la frente huidiza, una frente normal, ojo con los frentones, que tenía una frente huidiza y demás, se veía solamente en el C la fisura del paladar, no se veía en el triángulo. Ahí quizá era porque estaba un poquitito más puesto a posterior. ¿Tá? Perfecto, yo creo que ya no hay ninguna pregunta más. A ver si Bueno, alguien quiere hacer alguna otra consulta. Buen fin de semana largo, gracias a la gente de Sonocare, Mindray. Estaremos seguramente el año que viene con nuevos seminarios y con inclusión en relación a todo lo que es diagnóstico genético, dentro de lo que es el problema inverso, con una nueva metodología diagnóstica, año 2020, tenemos todo. Saludos y buen fin de semana. Muchas gracias, Diego.